El método forense. Cuando pensamos en ADN forense, nos vienen a la cabeza escenas de laboratorio, perfiles genéticos brillando en pantallas y casi siempre una identificación inmediata. Pero la realidad es más compleja. El ADN no es una varita mágica que resuelve casos por arte de magia. Hay situaciones donde, aunque tengamos el perfil genético completo de una persona, ese código sigue siendo inútil si no hay nada con qué compararlo. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos. Un hombre que murió solo, en un motel de carretera, y cuya identidad permaneció oculta durante casi 2 décadas, a pesar de que su ADN estaba perfectamente preservado. Bienvenidos a El Método Forense. 17 de septiembre de 2001. Amanda Park, Washington. Un pueblo pequeño, de esos donde todo el mundo se conoce. El Quinault Inn era un motel modesto, del tipo que ves en las películas. Edificio bajo, puertas que dan al estacionamiento, televisores viejos. La empleada de limpieza notó que la habitación 5 llevaba 2 días sin moverse. El cartel de no molestar seguía colgado. Eso no era tan raro, pero había algo que no encajaba. Cuando finalmente entraron, lo encontraron. Un hombre joven, de unos 20 a 25 años, había terminado con su vida. No había carta, no había documentos reales, solo un registro falso. Lyle Stevick. Ese nombre venía de una novela de Chuck Palahniuk, Choke, un personaje secundario, alguien que no existe. Y así empezó uno de los casos de identidad no resuelta más inquietantes de Estados Unidos. Desde el punto de vista técnico, este caso era casi ideal. El cuerpo estaba completo. No había descomposición avanzada. No había daño por fuego o traumatismos severos que complicaran la autopsia. Se pudieron tomar huellas dactilares nítidas, fotografías detalladas, muestras de ADN de excelente calidad. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento. Manera de muerte, suicidio. No había signos de violencia externa, ni participación de terceros. El caso penal se cerró rápido, pero quedaba la gran pregunta: ¿quién era? Aquí está la paradoja. Teníamos toda la información biológica necesaria para identificarlo, pero no teníamos nada con qué compararla. Es como tener la llave perfecta para una cerradura que no sabes dónde está. Hagamos una pausa técnica. Porque para entender por qué este caso fue tan complicado, necesitamos entender qué es exactamente el ADN nuclear. Nuestro cuerpo tiene 2 tipos principales de ADN, el mitocondrial y el nuclear. El ADN nuclear está dentro del núcleo de cada célula. Es el material genético que heredamos mitad de mamá, mitad de papá. Son 23 pares de cromosomas que contienen toda la información que nos hace únicos: color de ojos, altura, predisposiciones genéticas, todo. En términos forenses, el ADN nuclear es oro puro, porque es prácticamente irrepetible. La probabilidad de que 2 personas no emparentadas compartan el mismo perfil genético completo es astronómicamente baja. Por eso se usa en identificación forense, en pruebas de paternidad, en bases de datos criminales. Pero aquí está el tema. Ese perfil solo sirve si existe algo con qué compararlo. Si tu ADN no está en ninguna base de datos, si nunca te arrestaron, si nunca diste muestras voluntarias, entonces ese perfil genético perfecto no lleva a ninguna parte. Los investigadores no se rindieron. Hicieron todo lo que se podía hacer en ese momento. Ingresaron las huellas dactilares en IAFIS, el Sistema Nacional de Identificación. Nada. Subieron el perfil de ADN a CODIS, la base de datos combinada de ADN. Tampoco. Esto significaba algo claro. Nunca había sido arrestado, nunca había dado muestras voluntarias, nunca había estado en el sistema. Entonces probaron con los registros dentales. En Estados Unidos, mucha gente tiene historiales odontológicos archivados.
Buscaron en bases de datos de dentistas de todo el país, sin resultados. Publicaron el caso en medios nacionales, crearon reconstrucciones faciales detalladas, recibieron cientos de pistas, todas sin llevar a nada. Incluso hubo gente que juró reconocerlo. Es mi primo que desapareció, es el chico que trabajaba en la gasolinera, pero cuando verificaban con ADN, no coincidía. Pasaron los años, 2002, 2005, 2010, y el caso seguía abierto. Lyle Stevick se convirtió en una especie de leyenda urbana en foros de Internet dedicados a personas desaparecidas. Miles de personas especulaban sobre quién podría ser, pero nadie sabía la verdad. En 2018, algo cambió en el mundo forense. Ese año se identificó al asesino serial conocido como Golden State Killer usando una técnica revolucionaria: genealogía genética forense. ¿En qué se diferencia del ADN forense tradicional? El ADN clásico busca coincidencias exactas. Este perfil genético es idéntico a este otro. Todo o nada. La genealogía genética busca coincidencias parciales. No busca a la persona, busca a sus parientes lejanos. Funciona así. Tomas el perfil genético del desconocido y lo subes a bases de datos genealógicas públicas, como GEDmatch o Family Tree DNA. Estas bases tienen millones de perfiles de gente que hizo tests de ADN comerciales, tipo 23andMe o Ancestry, para conocer sus orígenes. El sistema busca personas que compartan segmentos significativos de ADN con el desconocido. Podrían ser primos terceros, primos cuartos, incluso más lejanos. Luego viene el trabajo detectivesco. Construyes árboles genealógicos, cruzas registros públicos, certificados de nacimiento, obituarios, redes sociales, y vas acotando generación por generación hasta llegar a un nombre probable. Es como resolver un rompecabezas genético gigante. En mayo de 2018, el proyecto DNA Doe se involucró en el caso. DNA Doe Project es una organización sin fines de lucro que usa genealogía genética para identificar a personas fallecidas no identificadas. Tienen genealogistas profesionales, investigadores voluntarios y acceso a las herramientas más avanzadas. Tomaron el perfil genético de Lyle Stevick y comenzaron a trabajar. Encontraron coincidencias parciales, construyeron árboles familiares extensos, rastrearon líneas maternas y paternas, y después de meses de trabajo meticuloso, llegaron a un nombre. Finalmente, sabían quién era. Por respeto a los deseos de su familia, ese nombre nunca fue revelado públicamente, pero el caso se cerró. Después de casi 17 años, el hombre del motel ya no era un desconocido. Tenía nombre, tenía historia, tenía familia. Este caso nos enseña algo fundamental sobre ciencia forense. El ADN es una herramienta increíblemente poderosa, pero no es mágica. No resuelve casos por sí sola. Necesita contexto, necesita bases de datos, necesita investigación humana. La genealogía genética forense abrió una puerta nueva. Ahora podemos identificar a personas que, hace 10 años, habrían permanecido anónimas para siempre. Pero también plantea preguntas éticas. ¿Hasta dónde podemos usar información genética pública? ¿Dónde está el límite entre resolver casos y violar la privacidad? No hay respuestas fáciles. Lo que sí sabemos es esto. Detrás de cada John Doe, cada cuerpo sin nombre, hay una persona real, con historia, con familia. Y la ciencia forense, cuando se hace bien, les devuelve lo único que les quedaba por perder: su identidad. El método forense. Suscríbete para entender cómo funciona realmente la ciencia forense.